Buenas tardes y bienvenidos a la materia de Doctrinas Bíblicas 2. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la doctrina de la Biblia, en la cual estuvimos viendo algunos usos que le podemos dar a la escritura. También estuvimos viendo las divisiones naturales que podemos encontrar y la cantidad de libros que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para darle continuidad al estudio de la doctrina de la bibliología, hoy voy a compartirles un poco acerca de la historia de la Biblia. Para ello, nosotros entendemos perfectamente que a pesar que fue escrita por 40 autores diferentes a través de un periodo de más de 1500 años, la Biblia ha llegado a nosotros en un admirable estado de preservación. ¿Por qué razón? Porque han sido diversas las traducciones que se han dado de la Escritura, sin embargo, ha llegado a nosotros, se mantiene hacia nosotros en un estado de preservación. Los manuscritos son escritos hechos a mano sobre pergaminos de piel de cordero, de cabra o de asno, y estos manuscritos eran la forma de los libros, pues ha sido diferente y de diversos materiales, como lo mencionaba, primero en piedras, después en el papiro y el pergamino, los cuales se ponían en un largo rollo con una vara a cada extremo. Por esa razón, cuando la Escritura hace mención de los fariseos y cuando menciona que ellos se jactan y también hace mención de las filacterías. Son esos pergaminos que se enrollaban en las extremidades para poder estar repitiendo las palabras de la ley. Cuando nosotros buscamos las copias originales del Antiguo Testamento, conocemos que fueron escritos en cuero o en papiro desde el tiempo de Moisés allá por el 1450 a.C. hasta el tiempo de Malaquías. Hasta que en el año 1947 fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto y no poseíamos copias del Antiguo Testamento más antiguas que las del año 895, pero fue hasta 1947 que fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto, que son los más antiguos. Algunas traducciones de la Biblia. La Septuaginta, o la versión de los 70, es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, hecha por 70 rabinos judíos en el año 250. La Septuaginta nos enseña que el Nuevo Testamento fue traducido a latín y siriaco hacia el año 150 de nuestra era. Siriaco, la palabra siriaco es relativo a Siria, antigua región, y también se les conocía como asirios o caldeos. Recuerden ustedes que los caldeos eran las personas que eran muy dadas a las adivinaciones, a la astrología, a las ciencias ocultas. Este asirio caldeo era un conjunto de dialectos del arameo, un idioma semítico. Cuando decimos semítico, está haciendo referencia a la descendencia de Noé. Recuerden ustedes que los hijos de Noé son Sem, Can y Jafet. Entonces, cuando alguien hace referencia a Sem, a la descendencia de Jesús, se le dice semítico. Por eso es que cuando hay oposiciones en cuanto a Jesucristo, se dicen, esta persona tiene ideas antisemíticas, porque se está traduciendo a la descendencia de Sem, es el hijo de Noé. Algunas traducciones de la Biblia tenemos la Vetus Latina. Esta fue hecha cuando ya muchos no entendían el griego. Ya estamos hablando del siglo II y el siglo III, pero también tenemos la Vulgata. En la Vulgata, el obispo de Roma, Damasco, pidió a su consejero Jerónimo que hiciese una versión completa de la Biblia al latín vulgar. Este Jerónimo se trasladó a Belén, ahí aprendió hebreo e hizo una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al latín. Su obra llegó a conocerse como la Vulgata y se convirtió en el texto oficial de la Iglesia Católica. El término Vulgata significa divulgada o dada al público. Es la versión latina de las Sagradas Escrituras.
También tenemos la Biblia alemana, que se le atribuye esa obra a Martín Lutero al traducir la Biblia al alemán, y este se convirtió en el padre del idioma alemán moderno. También encontramos versiones castellanas. Alfonso X, rey de Castilla y León, mandó que se tradujera la Vulgata latina al castellano, la cual salió a luz en el año 1280, y algunos la consideran la primera versión completa en idioma moderno. La Biblia se ha traducido aproximadamente a unas 1000 lenguas y dialectos. También encontramos nosotros, de acuerdo a nuestra Biblia, que tenemos 66 libros, porque en la Vulgata están otros libros que se conocen como libros apócrifos. Este término se aplica a un número de libros y escritos que aparecen en la versión griega de la Septuaginta, pero no aparecen en la Biblia hebrea. Posteriormente, casi todos pasaron de la Septuaginta a la versión latina, a la Vulgata, y a todas las versiones antiguas y modernas hasta el comienzo del siglo XIX. Estos libros apócrifos son aquellos libros que el canon hebreo rechazó. Estos libros fueron aceptados por la Iglesia Católica Romana en el año 1548 en el Concilio de Trento. Por esa razón es que la Biblia, estos libros apócrifos no son considerados en el canon hebreo. ¿Por qué razón? Porque los rechaza por su contenido doctrinal que contradice a porciones de la Escritura. El canon, del griego canon, que significa nivel, regla, vara, medida. Los libros que están dentro del canon son las Escrituras, consideradas como normas de fe y de conducta, que son no de dudosa inspiración, sino que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. Un libro que tiene derecho a estar incluido dentro de la Biblia recibe el nombre de canónico. Es decir, los 66 libros son, todos esos son llamados libros canónicos. Y luego, el canon es la lista, como decimos, normativa de libros inspirados y recibidas de parte de Dios. El canon hebreo es, digamos, que el más estable y el más aceptable de la Iglesia protestante. ¿Por qué razón? Bueno, este contiene los 66 libros considerados como auténticos. No contiene los libros apócrifos, sino solamente los 66 porque están dentro del canon hebreo por considerarse más estable y más aceptable. El canon alejandrino, este es uno de los menos aceptables y menos estable porque también contiene 73 libros y algunas adiciones apócrifas. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Bueno, estos son Primera y Segunda de Macabeos, Tobías, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y Judith. ¿Por qué razones se consideran, por qué razones no se admiten los libros apócrifos? Bueno, una de las razones es porque nunca estuvieron dentro del canon hebreo. Y recuérdense que el canon, significa vara, es donde pueden estar todos aquellos libros que han sido probados y que no son de dudosa procedencia. Otra de las razones para no admitir los libros apócrifos es porque Jesús no los cita jamás y tampoco los apóstoles. Los historiadores no lo mencionan, por ejemplo, Josefo Flavio, Filón, Jerónimo tampoco lo menciona. Los libros no reclaman a sí mismos de ser inspiración divina, de tener inspiración divina. Y no se refiere como mensaje de Jehová ni profecía verdadera. Y tampoco se distinguen por su valor espiritual. También estos libros contienen enseñanzas falsas, como por ejemplo en Tobías 12:9 dice que dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Esto contradice la Escritura porque no nos enseña la Escritura que dar limosna nos salva de la muerte. Es inminente, vamos a morir, pero lo que nos salva de la muerte eterna a nosotros es recibir a Jesús aquí en la tierra, arrepentirnos aquí y entregarle nuestra vida al Señor.
Tampoco dar limosnas, hacer obras, va a purificar nuestros pecados. La Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo único que purifica nuestros pecados es el sacrificio, es la sangre de Jesús que fue ofrecida para remisión de nuestros pecados. También contradicen la doctrina del canon hebreo y la del Nuevo Testamento, como la intercesión de los ángeles y de los santos. Yo no sé si usted, pero creo que hay personas que mencionan, yo estoy llamando a un angelito, yo no puedo comer parada porque el angelito se va. Son creencias, son situaciones que se dan por las personas porque de alguna manera han leído porciones de estos libros apócrifos que desde luego contradicen a lo que la Escritura nos enseña como reglas de fe o normas de fe o de conducta para nuestra vida. También nos enseña estos libros apócrifos la redención de las almas después de la muerte, o lo que se conoce en la iglesia tradicional como el purgatorio, que una persona al morir al haber muerto sin Cristo, puede salvarse a través de las oraciones, a través de la intercesión, después de que ha fallecido. También estos libros apócrifos promueven la doctrina del sacrificio por los muertos, es decir, también ahí está la doctrina esa en la cual una persona puede bautizarse por alguien que ya esté fallecido. Y otra de las razones es porque su estilo literario es inferior al bíblico. Posee cuentos absurdos, posee esas doctrinas, el limbo para los niños, el purgatorio para las personas adultas, y todas esas doctrinas que lo que hacen es contradecir a la palabra escrita, la norma de fe que nosotros tenemos y que puede o que debe regir nuestra vida. Esto básicamente son los libros apócrifos, son los libros que se agregan en otras versiones como la Vulgata, como mencionaba, que es la versión oficial de la Iglesia Católica y que sin embargo han sido rechazados porque tienen dudosa procedencia y por lo tanto también existen falsas doctrinas o falsas enseñanzas que lo que hacen es desvirtuar lo que la Escritura nos enseña a través de, por ejemplo, como el libro de los Romanos. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana para poder continuar con nuestro estudio de las doctrinas bíblicas.